Entonces, vamos a hablar de espasmo miofascial primario enfocado a la descompresión microquirúrgica. Entonces, aquí vemos esta paciente con un cuadro típico de espasmo miofascial primario, como podemos observar. Vamos a colocar aquí nuestro puntero. Se caracteriza por unas contracciones musculares de tipo involuntario, que pueden ser tónicos o clónicas, que me afectan la mitad de la hemicara. Por lo general, estas contracciones pueden ser breves y localizadas, pero como en este caso, pueden incluso comprometer toda la mitad del rostro. Es una patología que no se asocia con mortalidad, pero sí implica altas tasas de morbilidad. Por lo general, estos pacientes tienen alteraciones psicológicas, alteraciones sociales, y cuando el compromiso está centrado a nivel del orbicular del ojo, puede incluso alterar la agudeza visual con problemas incluso laborales. El cuadro típico de espasmo miofascial primario es aquel que inicia a nivel del orbicular del ojo y con el tiempo, de forma crónica, va alterando de forma caudal el resto de los músculos del rostro. Hay ciertos agravantes. Estos pacientes, por lo general, les empeora este cuadro cuando están cursando con ansiedad, con estrés, con fatiga o tienen problemas del sueño. Brevemente la historia. El primer caso fue escrito por Schulz en 1875, luego aparece Gowers con una serie de casos en 1899, pero el verdadero pionero del concepto de descompresión vascular para el conflicto neurovascular fue James Garner. Luego en 1970, Hanetta introduce la descompresión muscular moderna con el uso del microscopio. Moller es un médico electrofisiólogo que hizo unos apuntes importantes en cuanto al diagnóstico electrofisiológico de esta entidad. Entonces, como definición, es una patología, un síndrome de tipo crónico, el inicio es gradual, de movimientos involuntarios incontrolados en un lado de la cara. Eso pueden ser contracciones, espasmos tónicos y o clónicos, como lo vemos en la imagen. Y puede ser dividido en dos grandes grupos, puede ser de tipo primario y de tipo secundario. Las causas secundarias o el espasmo miofascial secundario es aquel que se genera, por ejemplo, por tumores, malformaciones arteriovenosas, infartos, traumas, enfermedades demilisantes, parálisis de Bell. Si nuestra causa está aquí, decimos que estamos ante un espasmo miofascial de tipo secundario, pero en la charla nos vamos a referir a al de tipo primario. Y el de tipo primario incluye estas características. No es una secuela de parálisis facial, es un cuadro clínico de tipo crónico, y las investigaciones o el diagnóstico o los exámenes diagnósticos por lo general son normales, excepto por la presencia de un conflicto neurovascular en el cual un vaso me está comprimiendo el nervio facial, específicamente en la zona de la salida de la raíz. En esta zona es donde se presenta el mayor porcentaje de casos de compresión o conflicto neurovascular. En cuanto a epidemiología, es una entidad que es casi exclusiva de adultos. La promedio de presentación está entre los 52 a 55 años y tiene una incidencia de 4 a 8 en 100.000 habitantes. Se ve con mayor frecuencia en mujeres, en una relación de 1 a 3, y el lado izquierdo es más afectado. Se cree que esto tiene que ver con la dominancia de la arteria vertebral, ya que este vaso está en algunos casos implícito en esta patología. Con frecuencia es una entidad que podemos ver en asiáticos, y al parecer algo de la anatomía de la fosa posterior en esta población tiene que ver. Al parecer estas personas tienen la fosa posterior un poco más pequeña. Eso ocasiona que las cisternas a nivel de la fosa posterior estén más comprimidas, y eso me genere ese conflicto neurovascular en una mayor proporción. Se han descrito casos familiares con una incidencia entre el 2 al 3%. Esto no es lo usual, es raro, y como les digo, es una entidad que no se asocia a mortalidad, pero sí trae efectos adversos en cuanto a la calidad de vida y trastornos psicológicos. Menos del 10% de estos pacientes tienen una resolución espontánea, por lo tanto, tenemos que ofrecerle algún tipo de intervención. En cuanto a la fisiopatología, el espasmo miofascial primario siempre tiene implícito
un conflicto neurovascular. Este es evidente en más del 95% de los casos y es como lo que vemos aquí, donde un vaso me está comprimiendo la raíz nerviosa. Por lo general, en la mayoría de los casos, en el 82%, ese conflicto neurovascular es generado por AICA, luego en un porcentaje de hasta un 40% por pica, la arteria vertebral en un 30% y en un 5% menos las venas pueden estar generándome esta alteración. ¿Podemos tener múltiples sitios de compresión por dos o más vasos? Sí, las series lo reportan entre un 20 y un 40%, pero lo que tenemos que tener claro es que el 95% de esta compresión se va a generar en la zona de emergencia de la raíz, a nivel del tallo, donde el nervio sale del tallo cerebral. Menos del 5% a nivel cisternal y mucho más raro pues a nivel canalicular. En cuanto a la fisiopatología o por qué se generan esas contracciones anómalas de los músculos faciales, se han descrito dos teorías, una que es la periférica y otra que es la central, y es lo que vamos a ver aquí en este gráfico. En este diagrama está representado aquí el tallo cerebral, aquí vemos los núcleos motores del nervio facial, esto corresponde a la raíz superior del nervio, esto corresponde a la raíz inferior. Lo que vemos aquí de color gris, ¿sí?, es la zona de mielina central del nervio generada por los oligodendrocitos, ¿sí?, y aquí de este color azul está representada la mielina periférica o generada por las células de Schwann. Esta zona donde sale el nervio del tallo hasta donde inicia la mielina periférica es lo que conocemos como el res o la zona de emergencia de la raíz. Y la parte más distal de este res es lo que denominamos la zona de transición o la zona de Steiner-Redlich. Es una zona muy particular, ya que el nervio en este punto está desprovisto de endoneuro y perineuro, por lo cual lo hace muy susceptible de las lesiones por compresión. Entonces, aquí vemos y vamos a explicar la fisiopatología de las dos hipótesis. Aquí vemos que esta rama superior del nervio facial tiene dos puntos de compresión. Hay dos vasos que están comprimiendo el nervio y elongándolo. Entonces, se cree que este trauma mecánico me genera cambios en lo que es el potencial de membrana y existe un rearreglo en los canales iónicos en este punto. Se ha visto en estudios de animales que hay aumento en el número de canales de sodio, aumentos en el número de canales de potasio y aparecen canales que usualmente no están allí y solo aparecen cuando una fibra nerviosa es sometida a estrés mecánico. Entonces, estos cambios en la membrana de la fibra nerviosa se han asociado con descargas o con generación o puntos ectópicos de potenciales de acción. Es decir, ya el potencial de acción no se genera solamente a nivel del núcleo, sino que en esta región se pueden generar potenciales de acción que me van a generar la contracción muscular. Y no solamente me van a afectar a la fibra que tiene la compresión, sino que estos potenciales de acción, por una comunicación efáptica, pueden pasar a las otras fibras nerviosas del nervio y generarme contracciones en otras regiones de la hemicara. Se ha visto que por información retrógrada, las neuronas a nivel del núcleo motor del nervio facial pueden sufrir una remodelación o un rearreglo, causando que estas neuronas aquí también descarguen de forma descontrolada, generándome las contracciones en el espasmo unifacial. Entonces aquí tenemos representados las dos teorías. Esto es más o menos lo que se sabe y lo que entendemos hasta el momento de por qué se genera este tipo de lesiones anómalas en esta entidad. Como diagnóstico, aparte de la clínica, tenemos o nos podemos apoyar básicamente en dos tipos de pruebas. Una de ellas es la resonancia, con el objetivo de poder visualizar el conflicto neurovascular. Y el segundo estudio, el cual nos ayuda, es los estudios de electrofisiología, el cual nos permite caracterizar bien el trastorno de excitabilidad del nervio. Entonces, la resonancia definitivamente es el estudio de elección, ya que nos permite detectar esa compresión vascular, tiene una sensibilidad y una especificidad excelente, muy alta, y idealmente debemos tener secuencias ponderadas en T2 de alta calidad. Dependiendo de los equipos, contamos con el CIS, el Fiesta o el DRY. Es lo que vemos aquí. Estas son imágenes ponderadas en T2, un T2 pesado. Y miren
la calidad del estudio nos permite identificar muy bien los pares craneales. En este caso estamos viendo el séptimo aquí detrás estamos viendo el octavo, y la resolución es muy buena. Aquí vemos un corte sagital de ese mismo paciente, esto es anterior, esto es posterior. Miren, aquí tenemos el nervio facial y por detrás el octavo. También las secuencias o tiempos de vuelo nos ayudan a identificar los vasos como tal y contar siempre con un tono con gadolinio en los casos que las venas también pueden estar alteradas. La resonancia obviamente nos ayuda también para descartar las causas secundarias como presencia de tumores, infartos o entre otros. Aquí vemos un ejemplo, miren aquí, esto es un corte axial, aquí vemos el ángulo pontocerebeloso del lado derecho. Esto es un paciente que cursó con un espasmo hemifacial de ese lado, y aquí tenemos señalado el nervio facial y vemos una estructura que se acerca, que ahí no nos queda muy claro qué es. Esto es una secuencia cis, pero cuando le asociamos un TOF, un tiempo de vuelo, vemos que la estructura que está tocando el nervio facial en su emergencia corresponde a un vaso. Esto es otro caso, paciente con espasmo hemifacial del lado derecho. Observamos aquí este corte axial, este ángulo pontocerebeloso del lado derecho. Vemos aquí el complejo 7 octavo y vemos que hay una estructura tocando el nervio facial en su emergencia. Cuando vemos el TOF, esto corresponde a un vaso. Aquí vemos un vaso clínico, y cuando vamos a compararlo con las secuencias de angioresonancia, observemos aquí que eso corresponde a este asa, que es un asa de pica. Otro caso, miren acá, son cortes axiales en un T2 pesado. Observamos aquí este vaso que corresponde a una vertebral dolicoectáxica, generándome una compresión a nivel del tallo cerebral, específicamente aquí donde sale el complejo 7 y 8, lo podemos ver bien elongados. Listo, un paciente con un espasmo facial del lado izquierdo, y este es la imagen donde vemos la causa como tal. Bueno, en cuanto a los estudios de electrofisiología, eh, esta entidad tiene un patrón que es casi patognomónico, y básicamente son estas tres cosas. Los músculos faciales por lo general muestran alguna actividad espontánea en reposo, es decir, esas fibras musculares tienen una hiperexcitabilidad nerviosa. La contracción voluntaria es normal, o sea, ese músculo no lo vamos a encontrar denervado ni mucho menos. Poner la contracción voluntaria es normal, y tienen esto, la respuesta es de extensión lateral, que hace referencia, que lo explico de forma sencilla. Cuando uno estimula aquí el músculo temporal, uno puede sensar esa actividad eléctrica a nivel del músculo frontal, es decir, estimular aquí este músculo, y como estos dos músculos son inervados por esta rama superior, uno puede encontrar actividad aquí en el músculo frontal. Lo que uno sí no debe encontrar es actividad muscular en las ramas del nervio facial de la parte inferior. En estos pacientes, al estimular acá, vamos a sensar también respuesta eléctrica en los músculos caudales. Eso no debe suceder, y esto me habla de que hay una comunicación entre estas dos ramas, posiblemente en la zona de emergencia, que es lo que vimos ahora. Entonces, estos tres puntos son casi patognomónicos de esta entidad y nos ayudan en el proceso diagnóstico. Debemos pensar en otras cosas, sí. El paciente puede cursar también con espasmo hemifacial posterior, una parálisis por reinervación aberrante. Hay espasmos faciales psicogénicos, hay tics motores, mioquimia faciales, distonías, disquinesias, convulsiones, blefaroespasmo. Siempre tenemos que hacer una historia clínica muy detallada sobre las características del inicio de estas contracciones, si el paciente toma medicamentos, si el paciente tiene algún otro alteración neurológica que nos pueda explicar que el paciente pueda tener una causa secundaria. Entonces siempre tenerlo en mente y depurar muy bien el diagnóstico. Cuando vamos a hablar de la descompresión microvascular, pues tenemos que tener clara la anatomía y el punto en el cual debemos llegar. Entonces, mirémoslo aquí de forma muy rápida. Aquí estamos viendo el tallo cerebral, el cerebelo, de una vista anterior. Aquí tenemos el puente, la médula oblonga. Aquí esto es el cerebelo, esta es la fisura cerebelo-pontina. Y observamos que el nervio facial o el complejo séptimo octavo sale de la parte más lateral del surco pontomedular, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el séptimo, aquí tenemos el octavo, esta es la fisura cerebelo-pontina. Observamos que el nervio facial tiene una estrecha relación con estructuras del cerebelo como esta, que es el flóculo, ¿sí? Y un poco más medial
el foramen de Luschka con el plexo coroide emergiendo por él y los pares bajos. Vamos a ver un preparado anatómico específicamente del ángulo pontocerebeloso del lado derecho. Aquí tenemos que esto es el puente, esto es la médula longa. Aquí tenemos la fisura cerebelo pontocerebelosa. Observamos aquí que esto corresponde al nervio facial, esto corresponde al octavo par craneal. Vemos aquí que esto corresponde al flóculo del cerebelo. Aquí tenemos el foramen de Luschka, aquí el plexo coroide emergiendo a través de ese foramen, y aquí tenemos los pares bajos, específicamente el noveno, el décimo y las ramas del 11. Si acercamos un poco más esta vista, de nuevo aquí tenemos al nervio facial, tenemos al octavo, el nervio intermediario, tenemos aquí el flóculo, tenemos el foramen de Luschka, tenemos aquí el plexo coroide emergiendo tras el foramen de Luschka, el noveno y el resto de pares bajos. Es importante tener esta imagen en la mente porque esto me demarca cuál va a ser el trayecto para llegar a la zona de emergencia del nervio facial. Y es que precisamente el abordaje hacia esta alteración es por abordaje retrosigmoideo. Y el abordaje debe ser de inferior hacia superior. Nunca nos podemos ir por un abordaje a este nivel, ¿sí? O sea, como en la zona exacta de emergencia de la salida, y mucho menos de arriba hacia abajo, porque el flóculo y el octavo par nos van a ocultar la zona de emergencia de la raíz del séptimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar de abajo hacia arriba, identificar el noveno par craneal, y sabemos que la zona de emergencia del séptimo está alrededor de 3 o 4 milímetros por encima del noveno par. Entonces, identificamos el noveno par, 3 o 4 milímetros por arriba, tenemos la zona de emergencia de nuestro nervio facial, y es la zona que tenemos que ir a revisar para identificar el conflicto neurovascular. Se han hecho estudios anatómicos y se ha escrito que esta zona de emergencia del nervio facial puede ser dividida por zonas. Entonces aquí tenemos la zona 1, que es exactamente el punto de salida del nervio facial del tallo, una zona 2, que es donde el nervio ya ha salido pero está adherido todavía a la pared del tallo, una zona 3 donde ya el nervio se despega del tallo, y una zona 4 que donde me marca el inicio de la porción cisternal del nervio facial. Y se ha visto que el mayor porcentaje de compresión está a nivel de la zona 2 y la zona 3, es decir, donde el nervio ya ha salido y está adosado ahí al tallo cerebral. Y esto lo tenemos que tener claro. Aquí vemos una vista, por decirlo así, axial de un preparado anatómico. Esto es anterior, esto es posterior, aquí tenemos el cerebelo, tenemos el tallo, este es el quinto, y aquí podemos ver cómo la disposición del complejo séptimo octavo. Siempre vamos a tener el séptimo par por delante, un poco caudal, y por acá tenemos el octavo par craneal por detrás. Nuestro abordaje va a ser, por lo general siempre se hace un abordaje retrosigmoideo, es decir, en este sentido, ¿sí? de atrás hacia adelante y de lateral hacia medial. Entonces, ¿cómo vamos a posicionar el paciente? Por lo general lo podemos hacer de dos modalidades. El paciente puede estar en un pars bench, que es lo que vemos acá, o lo podemos operar de forma semisentada. Por lo general la incisión es así, un centímetro por arriba, 1 centímetro por abajo de la oreja, siempre tener en cuenta la referencia ósea. Aquí tenemos el proceso mastoideo, tenemos la ranura digástrica, y nuestra incisión va a estar 1 centímetro medial a esta ranura digástrica. Siempre hacemos una disección superióstica con el objetivo de identificar esta región anatómica que corresponde al asterium, ¿sí? El asterium es el punto de unión de estos tres huesos, occipital, parietal, temporal, la porción mastoideal temporal, y nuestra craneotomía debe estar localizada en esta región. Entonces aquí ya tenemos realizada nuestra craneotomía. Es muy importante lograr exponer la parte del seno transverso que va acá, y la parte del seno, y una parte 2 a 3 milímetros del seno sigmoides. Tenemos que tener claro que la pared o la dura que me recubre el seno sigmoides es muy delgada, y podemos tener o tenemos un riesgo un poco más elevado de lesionarlo. Igual siempre se recomienda exponer hasta que lo logremos
identificar. Lo otro a tener en cuenta de forma técnica es que las celdillas mastoideas están aquí presentes. Si logramos o las logramos abrir, siempre recordar que tenemos que sellarla con grasa, matriz ósea, para evitar complicaciones como fístulas en este punto. Luego procedemos con la durotomía. Por lo general hacemos durotomías en C, básicamente localizadas hacia lateral y hacia inferior, para permitir retraer de forma sutil hacia arriba el cerebelo, y que nos permita abrir un corredor para llegar específicamente a la zona de los pares bajos y un poquito hacia arriba, hacia el séptimo y octavo. Entonces, una vez ya hemos ingresado por este corredor, esto es lo que vamos a observar. Aquí está retraído sutilmente el flóculo, el plexo coroide hacia medial, y podemos ver aquí que esto corresponde al octavo par craneal, y acá abajo ya se insinúa nuestro séptimo par. Aquí tenemos a AICA, y cuando hacemos una sutil retracción suave aquí del octavo, vemos ya nuestra zona de emergencia del nervio facial, que es el punto que tenemos que ir a buscar para identificar esos conflictos neurovasculares. Entonces, aquí de forma muy rápida vemos cómo es la intervención quirúrgica. Aquí ya hemos ingresado a nuestro ángulo. Lo que hacemos es hacer una disección o cortar un poquitico ahí la aracnoides. Aquí tenemos nuestro complejo 8-7, que es lo que estamos viendo acá. Y lo que hacemos de forma delicada, suave, es retirar poco a poco esa aracnoides que está ahí al lado, pues, de nuestro complejo neurovascular. Siempre tenemos que llegar a exponer la zona de emergencia de nuestra raíz, ¿sí? Aquí vemos la zona de salida del complejo 7-8, y esta es la pared lateral de nuestro tallo cerebral. De forma sutil vamos retirando las aracnoides, cuidando todas esas ramitas vasculares perforantes que van al tallo cerebral y al nervio, para evitar allí alguna complicación isquémica. Con una espatulita vamos retirando y vamos separando poco a poco el vaso sanguíneo del nervio como tal. Eso lo hacemos con movimientos sutiles, delicados, para no ocasionar ningún tipo de daño. Y aquí ya tenemos identificado nuestra zona de emergencia bien retirada. Lo que colocamos allí es algún material que me separe el vaso de nuestro nervio. En la mayoría de los casos usamos teflón, y ahí ya tenemos separado nuestro vaso del nervio. A veces es necesario colocar otro pedacito de teflón para que quede bien separado, y esto va a ser nuestra imagen final del procedimiento. Hemos logrado separar nuestro complejo séptimo octavo de la parte vascular que la estaba comprometiendo en su emergencia. Bueno, el monitoreo electrofisiológico es fundamental, ya que este me indica si estamos causando alguna alteración o algún daño durante la intervención. Por ejemplo, este caso es un caso en el que se dio un paciente de descompresión microvascular. Se colocó la retracción poco sutil ahí a nivel del flóculo en este punto, y observen que los potenciales del nervio facial ahí mismo caen. Apenas se retira la retracción, otra vez vuelven y mejoran esos potenciales. En este caso, no le fue tan bien al paciente. Estos son potenciales del octavo par. Vemos que aquí el cirujano tuvo que coagular un vaso que iba hacia este nervio, y los potenciales caen de forma inmediata. Este paciente quedó sordo de ese lado. Entonces, igual el monitoreo nos ayuda, ¿sí? Es indispensable tenerlo allí para evitar de pronto daños que puedan ser prevenibles. Bueno, ¿qué materiales colocamos para separar nuestra estructura vascular de la parte nerviosa? Entonces, uno puede hacer dos técnicas. Una es la interposición o colocar un implante, y la otra es la transposición del vaso. Por lo general, la transposición del vaso se hace en condiciones donde hay dolicoectasia del mismo o están muy calcificados. Entonces, lo que hacemos es pasar unas cintillas y suturar ese vaso a la dura madre. Eso no es lo usual, son casos muy específicos y muy aislados. Lo que normalmente hacemos es colocar algún tipo de implante, como lo vimos en el video, para separar el vaso del nervio. Este estudio japonés trató de mirar en 2.789 procedimientos
cuáles son los materiales que más utilizamos. Y definitivamente pues hay dos tipos de materiales, hay unos que son no absorbibles, hay otros absorbibles. El que más usamos es el teflón, ¿sí? En la mayoría de los casos el teflón es un material que está presente en casi en todas las instituciones, y lo que usamos es un pequeño cuadrito, muy pequeño como lo vimos allí, para separar este conflicto neurovascular. Se han descrito otros materiales, ¿sí? Pero hemos visto reacciones con ellos. E incluso se ha usado Surgicel, se ha usado Gelfond. Estos materiales absorbibles se ha visto que con el paso de la semana se degradan y el paciente vuelve otra vez con el problema o con el cuadro clínico. También se ha usado grasa, se ha usado músculo autólogo del paciente, pero se ha visto que esto genera fibrosis y adherencias y pueden traer algunas complicaciones de tipo neurológico posterior. Definitivamente la descompresión microvascular es un tratamiento curativo, ¿sí? La mayoría de los pacientes les va muy bien. Idealmente ofrecerlo para pacientes jóvenes o que no tengan mucha comorbilidad que nos permita realizar la intervención quirúrgica con tranquilidad. Esos pacientes donde el conflicto neurovascular sea por la arteria vertebral definitivamente son de indicación quirúrgica de entrada, ya que estos pacientes se ha visto que, por ejemplo, con el manejo médico, con toxina botulínica no les va bien. Lo único que les va es la cirugía. Idealmente tener ese paciente con espasmo hemifacial típico, que es el que arranca en el orbicular del ojo y va descendiendo. Los casos con espasmo hemifacial atípico, es decir, que arranca en otra zona, por ejemplo, alrededor de la orofaringe, esos pacientes no les va tan bien en las series o en los reportes de casos. Hay casos muy raros de espasmo hemifacial bilateral, no es lo usual, pero cuando identificamos que en alguno de los dos lados hay un conflicto microvascular, o sea, identificamos esa compresión del nervio, por lo general estos pacientes cuando se operan de ese lado se mejoran del otro lado, no es necesario ir a explorar la otra zona. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y otro punto es pacientes que tengan hipoacusia del lado contralateral, pues considerar de pronto o contemporizar el manejo quirúrgico, ya que una de las complicaciones es que el paciente nos pueda salir con alteraciones auditivas, y si ya está sordo del otro lado, pues lo vamos a dejar sordo del todo. Entonces siempre tener en cuenta estas variables. Bueno, ¿es efectivo o no la descompresión microvascular? Entonces, se han descrito diversas escalas para tratar de determinar la efectividad del tratamiento quirúrgico, y hay varias en la literatura. Por ejemplo, está la de Shor, la escala de Shanghái, la escala japonesa, cuestionarios de calidad de vida. Todas ellas tratan de identificar el porcentaje de mejoría en cuanto al espasmo y la calidad de vida. Lo que sí es que siempre tenemos que mirar los resultados o esperar hasta un año posterior a la intervención para definir si fue efectivo o no. Entonces aquí les voy a mostrar algunos estudios que son los que tienen mayor peso dentro de la evidencia científica por el número de pacientes y cómo se realizó. Esto es un estudio llevado a cabo por Janeta, que es uno de los pioneros en esto. 612 pacientes incluidos en este estudio con un seguimiento muy bueno, unos a 20 años, y ellos encontraron que los pacientes que no se habían llevado previamente a alguna intervención, es decir, era la primera vez que se llevaban una descompresión microvascular, tenían un alivio total del cuadro clínico en el 84% de los casos, con una recurrencia, como podemos ver acá, muy baja, del 1.5. Este es un metaanálisis, una revisión sistemática publicado en World Neurosurgery el año pasado. Incluyó 39 estudios que representaban 6.249 pacientes. Los estudios estaban entre 1988 y el 2018 y ellos reportan una tasa global de éxito del 90.5%. El seguimiento promedio fue de 1.25 años. Entonces vemos que esta intervención tiene una efectividad adecuada. Aquí vemos otra revisión sistemática ya a cabo por Miller y Miller, 22 artículos que representan 5.685 pacientes. El seguimiento fue entre 1 y 9 años y reportan una tasa de resolución completa del espasmo del 91%, con tasas de recurrencia de casi el 3% y reintervenciones bajas como 1.2%.
Otro estudio, este es el último, una revisión sistemática que incluyó 17 artículos, 5.935 pacientes, seguimiento más de 2 años, con tasa de recuperación total del 90%, una tasa de recuperación incompleta, es decir, un alivio que estaba más del 50%, en casi 4 o 20%, y una falla, es decir, un alivio menos del 50% entre el 6 y el 15. Como podemos ver, la descompresión microvascular me genera unas adecuadas tasas de curación en la mayoría de los pacientes que se llevan a esta intervención. Hay ciertos pacientes que después de la cirugía no se mejoran de forma inmediata, ¿sí? Eso se denomina recuperación tardía posoperatoria y se cree que es por el grado de mineralización que tenga la fibra nerviosa. Entonces, hay ciertos pacientes que se mejoran después de la cirugía, hay que darles un tiempo. Ese rango de pacientes que no se mejoran de forma inmediata puede ir hasta el 50% de ellos, en promedio 30%. Y la recuperación se ha descrito de la siguiente forma: el 25% de estos pacientes se van a mejorar en la primera semana después de la intervención, el 50% se van a mejorar en los primeros 6 meses, un 8% hasta el primer año y ya más allá del año un 12%. Por lo tanto, cuando vemos que un paciente no se nos mejora de forma inmediata después de la cirugía, no debemos reintervenirlo antes del año, ¿sí? Debemos darle el chance, esperemos hasta el año, y si el paciente definitivamente no mejoró, ya consideramos llevarlo a una reintervención. Entonces, como les digo, la reintervención está indicada posterior a un año de la primera cirugía e idealmente, pues, si tiene estas condiciones, que el paciente continúe igual con su cuadro clínico o incluso se ha empeorado, y siempre realizar algún control imagenológico previo a la intervención para mirar si hay otro conflicto neurovascular que no habíamos identificado, o el implante que colocamos allí ha sufrido alguna modificación o desplazamiento, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro es que en esos pacientes que llevamos a reintervención, las tasas de curación son menores, están alrededor del 75%, y las complicaciones empiezan a aumentar, específicamente lesiones del complejo séptimo octavo y los pares bajos. ¿Qué pasa con esos pacientes que hacen recurrencia postoperatoria? Es decir, los pacientes mejoraron, estuvieron un par de meses sin síntomas, incluso algunos pacientes reportan el primero, inclusive 2 años sin síntomas, y luego llegan otra vez con la sintomatología. Eso se presenta alrededor hasta el 3% en las series, y se han descrito algunos factores que están asociados, por lo general, pacientes masculinos, hipertensos, donde el conflicto neurovascular sea por la arteria vertebral, y aquellos que salieron con alguna debilidad facial sensitosa, vemos que están asociados con recurrencia. Por lo general, esa recurrencia se da por una descompresión insuficiente o un desplazamiento del implante o un exceso en el material que coloquemos allí para generar esa distracción entre el elemento neural y vascular. En algunos casos se ha descrito también cicatriz aranoidea. Entonces, en los casos de recurrencia, siempre volver, tomar imágenes y mirar qué ha pasado en el sitio quirúrgico. Este estudio es interesante, esto fue publicado en World of Surgery, donde trataron de identificar qué pasó con esos pacientes que tuvieron una falla con la descompresión microvascular y volvieron a reintervenirse. Entonces, miren acá, esta gráfica me representa un ángulo pontocerebeloso, aquí vemos el complejo séptimo octavo, y las X me marcan el sitio donde estaba localizado el implante o el teflón o lo que hayamos colocado. Pero cuando ellos analizaron y exploraron muy bien el nervio, vemos que el sitio de la compresión era en esta zona, es decir, en la zona de salida del nervio, del tallo cerebral. Entonces, esto es un mensaje siempre para explorar la zona de salida del nervio, porque la mayoría del conflicto neovascular se va a presentar aquí y no en la parte cisternal. Complicaciones con la intervención son bajas, están descritas alrededor de 0,1%. La más frecuente es la parálisis facial inmediata, es decir, el paciente me sale con la parálisis después de la intervención. Eso es transitorio en la mayoría de los casos y hasta un 8% puede ser de tipo permanente. Se ha descrito parálisis facial retardada, es decir, después de la primera semana el paciente me hace una parálisis facial. Eso puede estar descrito hasta en el 10% de los casos. Lo bueno es que estas parálisis faciales de inicio retardado, el 100% de los casos mejora. El déficit auditivo por retracción del octavo par se puede presentar hasta en el 20%, y la complicación pues más grave sería la sordera en el 2,3%.
Podemos tener complicaciones vestibulares, compromiso de pares bajos en una menor proporción, y podemos tener hematomas o infartos a nivel del cerebro y del tallo. Eso se ha descrito en el 2% de los casos, y esta complicación es la que se asocia con mortalidad. Fístulas del líquido raquídeo también se ha reportado hasta en un 5%. Hoy en día podemos hacer este tipo de intervención asistido por endoscopia. Tenemos la ventaja del endoscopio de realizar unas incisiones incluso un poco más pequeñas, y definitivamente la visualización de nuestras estructuras nerviosas y vasculares se puede hacer de una mejor calidad. Podemos incluso con los lentes de diferente angulación poder identificar de forma más fácil la zona de emergencia de la raíz y el sitio de compresión. Esta técnica incluso implica que no tengamos que realizar tanta retracción de las estructuras o del cerebelo como tal, y de los pares, para buscar la zona de emergencia de la raíz del séptimo. Se asocia con buenas tasas, ¿sí?, también de recuperación. Las recurrencias son bajas y las complicaciones incluso menores que cuando usamos el microscopio. Entonces, si tenemos la disponibilidad del entrenamiento, usar el endoscopio para realizar esta descompresión muscular, lo podemos utilizar. Una pequeña diapositiva para el del manejo médico. Definitivamente se han usado medicamentos, pero no hay RCTs para compararlo, y por lo general a los pacientes no les va bien con medicamentos. Lo único que tiene algo de evidencia es la toxina botulínica. Ha mostrado efectividad en el 85% de los casos, y tenemos que saber que esto no es curativo. Esto simplemente es un manejo temporal que le brinda cierta mejoría de los síntomas entre 4 a 5 meses, pero también tiene efectos adversos como la parálisis facial, la tosis y la diplopía. Cuando consideramos toxina, pacientes ya de alto riesgo quirúrgico, donde la etiología no está asociada con algo vascular, el paciente tiene muchas comorbilidades o no acepta la intervención. Entonces, esto es como nuestra segunda línea de manejo en estas condiciones. Bueno, entonces, como conclusiones, el espasmo miofascial primario no implica mortalidad, como lo vimos, pero sí ocasiona altas tasas de morbilidad. La descompresión microvascular del nervio facial es un tratamiento curativo y con altas tasas de efectividad. Siempre debemos buscar la compresión en la zona de emergencia del nervio facial, y esto es lo que quiero que quede como un mensaje. La reintervención temprana no es recomendada. Acordémonos de que existe la cura tardía y debemos darle el chance al paciente hasta un año después de la primera intervención para considerar reexplorarlo. Considerar toxina botulínica en los casos que no se puede ofrecer cirugía, pues es nuestra segunda línea de manejo. Bueno, es lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Los oftalmólogos en este momento siempre prefieren usar la toxina botulínica, y a nosotros no nos están llegando los pacientes. Es una cirugía que no es tan sencilla. Un alto porcentaje de pacientes pierden audición, y uno tiene que tener en cuenta que muchas veces después de realizar el procedimiento el paciente no se mejora inmediatamente. El doctor Daniel Londoño tiene mucha experiencia con el espasmo hemifacial. Una cosa que es importante es que los nervios no se deben traccionar, se deben separar de arriba hacia abajo, pero no se deben traccionar para evitar el daño. Yo le voy a dar la palabra a Daniel, y después el doctor Alfredo Barraza nos va a decir unas palabras. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy buen, profe, ¿cómo está? Bueno, Oscar, muy buena la charla. No sé si dijiste esto al principio porque llegué como 5 minutos tarde, pero hay que hacer, yo creo que abordajes en esto, lo más pequeño que se pueda. El abordaje retrosigmoideo, como dijimos, y como lo hemos visto pues en algunas cirugías que has hecho pues conmigo, se divide en 3 dependiendo de la altura que usted vaya a hacer. O sea, el suprainfralateral, el retrosigmoideo como tal, y el infraflocular pues cuando uno va para la descompresión del noveno. Hay que ayudarse con tecnología como lo pusiste ahí con electrofisiología pues, o con algo intraoperatorio, pero
En muchas de estas cirugías el asa se ve bien, los nervios se ven bien y la ayuda pues es solamente, digámoslo así, es una visión muy defensiva de la cirugía. Lo que dijo el profesor Ignacio, totalmente de acuerdo. Los movimientos son como en cuerda de guitarra, es decir, hacia arriba y hacia abajo y no hacer movimientos de tracción perpendiculares, o sea, paralelos al eje del nervio. De resto, hermano, muy bien. Muchas gracias, profe. Doctor Barraza, adelante. Doctor Barraza, tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, doctor, buenos días. Tengo 3 preguntas para hacerle. Es una conferencia excelente, pero tengo 3 preguntas recientes. Si usted utiliza el robot Da Vinci, que se hace una cirugía en 3D y es más específica y más exacta y menos dañina para los nervios, es más efectivo. Yo no he visto estudios, pero creo que sí, porque yo he visto cirugías ¿cómo se llama? En la próstata, que ¿cómo se llama? No destruyen los nervios, que sí lo hacen que sí lo destruyen cuando se hace, no utilizando esa tecnología. Segunda pregunta, ¿es congénita o es una mutación posterior? Porque se da en los adultos, no en los jóvenes. Listo, gracias. Buenos días, doctor. Yo creo, bueno, en Da Vinci y en robótica hay unos grandes avances. En base de cráneo hay algunas cosas que se están haciendo, sobre todo en Alemania, pero en realidad no hay ningún estudio en el cual nosotros en neurocirugía podamos demostrar que a los Da Vinci, o sea, a diferencia, por ejemplo, de próstata y en abdomen, que a los Da Vinci en este momento les va mejor con respecto a cualquier cirugía que haga un humano. Nosotros, pues en Da Vinci, usted ha visto que el Da Vinci tiene su propia cámara y hay que adaptarlo al microscopio porque estas son microcirugías. En cirugía endoscópica, la cirugía robótica tiene un poquito más de campo, porque los aumentos, que el Da Vinci es creo que 50x, no tiene en estos momentos los aumentos que tiene un microscopio. Pero es una muy buena área de investigación, pero yo en este momento no tengo ninguna evidencia que me diga que sobre todo en estas cirugías microscópicas funciona mejor. Con respecto a si esto es congénito o no, doctor, la verdad, o sea, así como en neuralgia del trigémino, la neuralgia, pues, o sea, el espasmo hemifacial, tienen la alteración anatómica probablemente desde que nacieron. Lo que pasa es que el daño en el DRES, o sea, en la parte donde cambian las células de Schwann a las células, pues, los oligos, se va dañando con el tiempo. Entonces es una patología de daño crónico. ¿Por qué no se presenta siquiera a los 10 años? Ahí no le responde el profesor por qué no se presenta décadas antes. Pero en realidad es muy poco probable, a menos de que sea pues estas alteraciones estructurales en los vasos sanguíneos que le presentan en los viejitos, que uno hay veces la ve, por ejemplo, cuando las ectasias de la basilar son muy grandes y pueden presentar alteraciones de los nervios craneales. En realidad la mayoría de adultos que encontramos con alteraciones vasculares, ya sea espasmo hemifacial, dolor en el noveno o dolor en el trigémino, vemos que son alteraciones anatómicas que probablemente tienen ahí toda su vida. Bueno, gracias, doctor, gracias.